Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden, yo soy Oscarto y estás en Jobs. El día de hoy vamos a hablar acerca de procesadores. Pero antes quiero que te suscribas, le des like y actives la campanita. Y además, si te gusta este contenido y quieres apoyarnos económicamente, dale al botón de unirse o simplemente da un super gracias. Así que te invito aquí abajo en los botones de unirse, suscribirse, de super like, de super gracias, de like y comparte si quieres que otros conozcan acerca de este material. Bueno, quiero hablarles acerca de los procesadores Xeon y quiero, digámoslo de cierta manera, desmentir el tema de que todo el mundo dice estos procesadores no fueron hechos para jugar. Y puede que sí y puede que no. Resulta y pasa de que hay mucha variedad de xeón. Entre ellos encontramos xeón de grandes núcleos, es decir, con grandes cantidades de núcleos, con 18 o 20 núcleos en las versiones V4, y también encontramos procesadores de 4 núcleos en xeón. Y sí hay xeones con 4 núcleos. Empezamos desde los 4 hasta los posibles 20 núcleos, 22 núcleos que he visto en algunas unidades de la generación o digamos de la referencia 4, no de la generación 4. Estos procesadores fueron creados principalmente para data centers, los que tienen grandes cantidades de núcleos y para que la capacidad de procesamiento en multinúcleo fuera grandísima. Y es cierto que estos tienen frecuencias bajas. Pero, ¿y qué me dicen de aquellos que solamente traen 4 núcleos o que traen 6 núcleos? En este rango encontramos procesadores que tienen cuestiones muy llamativas. Porque sí encontramos procesadores de 4 núcleos, pero con unas frecuencias algo más altas de lo habitual, con unas frecuencias turbo de 3.7 GHz y unas bases de 3.5. Esto quiere decir de que podemos encontrar aquí nuestro nicho. ¿Qué pasa con estos procesadores? Estos procesadores de 4 núcleos de Xeon pueden ser incluso algo más eficientes que los procesadores de cuarta generación que venían con 4 núcleos, que sería el i7 4790K. Este procesador venía con una frecuencia turbo de 4.4 GHz. Esa era la turbo de ese procesador y tiene un costo o tenía un costo bastante elevado, porque era el tope de gama y este no tenía rival alguno. De hecho, puedo decir de que este procesador llegaba casi a la par eh, de un procesador equivalente a un i3 9100F, que tiene también 4 núcleos y una frecuencia de 4.1 GHz, siendo el i3 un poco más eficiente, ya que tiene una construcción a 14 nanómetros, un IPC mucho más alto y una eficiencia energética mucho mejor, etcétera. Pero en teoría este procesador podría competir fácilmente con la gama baja de novena generación y está bien. Pero no estamos hablando de ese i7, estamos hablando de los Xeon. Y cuando se hicieron los Xeon tenían un IPC aún mucho mejor que este procesador que estamos hablando, un procesador para gaming de esa época. Resulta y pasa que hay un procesador que fue muy comprado, que fue el 2620 V3. Y este procesador contaba con una frecuencia turbo máxima de 3.2 GHz, un TDP de 85 vatios, un TDP bastante comedido y tenía, digámoslo así, la particularidad de tener casi la misma entrega de potencia en cuanto a gaming que este procesador que estamos hablando, que tiene 4.4 GHz en su versión turbo. Entonces, aquí es donde salta mi pregunta. ¿Es cierto entonces de que los procesadores Xeon no fueron hechos para gaming? Si ustedes se dan cuenta, los procesadores Xeon tienen digámoslo así, que tienen menos núcleos. Estos
fueron pensados para la productividad, para lo que llamamos workstation. Y entre la productividad también encontramos board de gama alta que venían con la capacidad de albergar procesadores de la línea String Edition, que también eran los i7 String Edition de esa época. Y estos procesadores String Edition de esa época eran bastante potentes, venían con 6 núcleos, frecuencias bastante altas, pero eran muy costosos. Y sus hermanos de productividad eran los Xeon, que venían con 6 núcleos, que esto sí se vendía para las personas comunes y corrientes, y se podían vender para placas Dual Xeon o para boards de un solo procesador, y no había ningún problema. Recuerdo que la línea que más me enamoró de Dual Xeon para gaming y productividad fue la EVGA, lo que llaman la EVGA, y de ahí pues me encantó mucho. Y supe de que muchos procesadores Xeon se utilizaron en vez de procesadores no K, perdón, no String Edition, como lo era, creo que el 6000, creo que era el 6920, algo así, que era uno de los procesadores más usados en esa época para Xeon. O 5000, sí, perdón, era 5000 algo. No recuerdo cuál era la referencia, 5900 algo, pero estos procesadores eran exageradamente costosos y al día de hoy son muy costosos con referente a sus hermanos Xeon. Y hay dos procesadores que llaman la atención por su frecuencia. Digamos que no son las más altas, pero son los procesadores que costaban mucho menos que los procesadores Xeon que venían de la referencia 16. El 1650 indiscutiblemente podría ser el procesador para gaming más calidad-precio de Xeon, ya que no es tan costoso, pero, pero tiene una frecuencia bastante alta y aún así tiene la capacidad de hacerle overclock. Pero hay un procesador que sin tener que hacerle overclock pelea bastante, pero bastante bien con aquellos procesadores de esa época para gaming. Incluso sirven para el día de hoy para el gaming. Porque vale la pena decir que los Xeon, aunque son bastante viejos, bastante antiguos, estos procesadores aún valen la pena por su bajo precio para gaming, ya que si no quieres gastar mucho dinero, por ejemplo, puedes gastarte en pesos colombianos 800.000 pesos y comprar una placa, procesador y memoria RAM de 16 gigas y una placa lo suficientemente decente para que te dure años en este asunto y un procesador que te valga de 10 núcleos, que te valga para muchas tareas como el gaming, la ofimática, la productividad y todo lo que tenga que ver con multinúcleos. Esta realmente sería una opción muy económica para aquellos que tienen un presupuesto bastante bajo, porque si bien es cierto hay procesadores en la actualidad que sirven para multinúcleo, para por ejemplo hasta el 5600G, que me parece un procesador calidad-precio, aunque tiene ciertos matices para no ser tan calidad-precio, preferiría irme por un 5600 a secas. Este procesador para aquellos que no tienen gráfica y quieren simplemente hacer tareas de ofimática, un gaming bastante recatado en 720p podría valer y no digo que no, pero si quieres algo más completo, que tengas la capacidad de, digamos, decir de que quieres ponerle una gráfica, porque si compras un procesador sin gráfica es porque vas a comprar una gráfica y quieres jugar a 1080p y todo esto, me iría más por un Xeon que por un 5600G, aunque el 5600G me dé 10 FPS más, por la sencilla razón de que me voy a ahorrar alrededor digamos, alrededor de 50, 60, hasta $100 me podría estar ahorrando dependiendo del procesador que compre. Por ejemplo, si compro un 2660 V3 me podría estar ahorrando alrededor de $100.
2666 me podría estar ahorrando alrededor de unos $120. Si me compro, por ejemplo, un 2630 V3, me podría estar ahorrando $150 y así un 2696 me podría estar ahorrando unos 70 o $50 aproximadamente, depende de dónde compremos el procesador, en qué tienda la compremos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Los procesadores Xeon para el año 2023 aún siguen valiendo la pena. Van a escuchar a muchos decir que no, que estos procesadores son muy viejos, son obsoletos, ya no pueden con gráficas, que ya no pueden, la palabra empiezan a decir ya no pueden con gráficas, no pueden argumentar muchas cosas porque dicen porque no tiene PCI Express 5.0. Si tienes un 5600G, déjame decirte que no vas a tener PCI Express 4.0 sino 3.0. Si quieres, búscalo en las especificaciones de AMD y ahí te va a decir compatibilidad PCI Express 3.0. Así que digamos que no vas a tener la velocidad de las SSD de las PCI Express 4.0. eh, no hemos aprovechado esa velocidad actualmente solamente que para transferir los datos, pasarlo de un lado a otro, ahí es donde aprovechamos esa velocidad, pero en cuanto al sistema operativo, en cuanto a la ejecución de programas y todo eso, la velocidad va a ser casi la misma, no voy a decir que la misma porque sí hay digamos, una ventaja, una ventajita más, pero digamos que no es algo notorio y no es algo que te va a robar en un año más de 15 minutos de ahorro de tiempo en todo el año si eres una persona que trabajas 12 16 horas diarias, poniendo esto así como una exageración. Entonces, estos procesadores, si tú juegas, por ejemplo, dices, quiero jugar en 4K, ¿para qué vas a gastar tanto dinero comprando un procesador, un 13900K y decir, es que yo juego en 4K con un procesador de gama alta y si te va a dar la misma cantidad de FPS porque el procesador ya aquí casi que no interviene y peor aún si hay personas que dicen voy a jugar en 8K porque voy a hacer un SLI y creo que ya el SLI no vale para esta función. Entonces, ¿cuáles son, digámoslo así, las mejores opciones para comprar en Xeon? Las más calidad-precio que quieren estar destinadas para el gaming y no tanto a la productividad. Tengo dos procesadores que quizás, muy probablemente no conocías. Este podcast quiere resaltar estos dos procesadores para que muchos de ustedes se den cuenta que hay aquí procesadores que sí valen la pena tener en cuenta de Xeon, que aunque tengan una frecuencia que al día de hoy nos parece sumamente baja con el lanzamiento del 13900KS, que vendrá de caja con una frecuencia turbo de 6.0 GHz en un solo núcleo, y estas vengan con frecuencias turbo de 3.7, déjame decirte que pagar $600 por un procesador con esta frecuencia y solamente para decir que es el rey del gaming, pues me parece algo sumamente absurdo, sinceramente. Eh, entonces, mis procesadores calidad-precio para gaming en este 2023 sería el 26, escucha bien, 2637 V3, que viene con 4 núcleos, frecuencia base de 3.5 GHz y una frecuencia turbo de 3.7 GHz. Y recuerda muy bien este TDP, que tiene un TDP algo bastante elevado, que es de 137 watts cuando estás en bajo carga. Es decir, que entre más use el procesador vas a llegar a este límite. Y este es de 4 núcleos, como les había dicho. Este procesador tiene una caché de 15 megas de caché, que es algo menor al que su hermano mayor, que es el 2643 V3. Procesador que viene con 6 núcleos, una frecuencia base de 3.4 GHz, una turbo de 3.7 GHz, un TDP de 135 y 20 megas de caché. Este procesador, al igual que su hermano menor, te va a dar casi que el mismo rendimiento en gaming,
pero la diferencia está en la multitarea. En uno vamos a poder ejecutar multitarea con una fluidez, con una solvencia mucho mejor, y esto va a radicar en que tus tiempos de ejecución sean mejor, la cantidad de programas abiertos sea mucho mejor. Por ejemplo, puedes abrir OBS en el 2643 V3 y hacer streaming sin tener que tener latigazos constantemente. En cambio, con el otro si vas a tener ciertos latigazos, ciertos problemas, y va a depender más que todo, digamos, si streameas en OBS por medio de la NVENC con el códec de NVIDIA, y así de pronto aliviar un poco más la carga del procesador, pero si vas a tener una pequeña pérdida de FPS gracias a que de igual manera este programa ejecutándose va a necesitar algo de procesamiento. Son dos procesadores que realmente vale la pena tener en cuenta en este año, en este final casi ya 2023, en este 2022, final 2022, comienzo de 2023, y creo que para todo el año del 2023 va a valer la pena que lo tengas en cuenta. Estos dos procesadores lastimosamente no lo puedes poner en una board que tenga unas BRMs bastante bajitas, porque vas a comprar constantemente boards, porque estas boards baratas, cuando se le exige mucho el procesador, se queman las BRMs. Así que tengan en cuenta esto. Por favor, utilizar más que todo las gráficas que vinieron de última generación de X99, que sería las Machinis. Hay una Machinis de color verde ahora se me escapa la referencia. Es una X99M9RS, si no estoy mal, de Pro, algo así, o Plus. No recuerdo si es Plus o Pro. Total, es que voy a tratar de dejar una imagen para que ustedes sepan de cuál board les estoy hablando. Es la más económica de esta generación, que viene con ventilación en las BRM, y estas les va a servir para que estas BRM duren más, y quizás no sean las BRM de la mejor calidad, pero al estar refrigeradas van a tener un tiempo de duración mucho mejor, y aquí podríamos montar este procesador, y esto nos va a salir en un precio bastante decente. Y como les dije, con el 2643 V3 vamos a poder hacer stream, vamos a poder jugar con una solvencia como ustedes no tienen idea. Vamos a poder jugar a cualquier juego sin tener latigazos o bajones de FPS, como lo harían procesadores como el 2620. Este procesador que tiene 6 núcleos, pero una frecuencia de 3.2 GHz, y es un poco más comedido y todo esto. Este procesador sí va a tener un consumo algo, digamos, algo más alto en cuanto estemos jugando. Ojo, quiero decirles, cuando ustedes están jugando, el consumo se va a disparar en todos los ámbitos. O sea, no es solamente en un procesador u otro. Si ustedes se la pasan jugando todos los días, así sea 2 horas diarias, el recibo de su luz va a aumentar. Entonces, si ustedes tienen un procesador Xeon, no digan que se está aumentando la luz por tener un Xeon. Se está subiendo la luz por jugar. Escuchen bien, no se sube la luz solo porque se hace un procesador Xeon. Sí se sube algo más, no voy a decir que no, pero no es tan significativo como lo sería de pronto tener, digamos, una Mac Studio con un procesador M1 Ultra. O sea, los procesadores M1 Ultra tienen un muy bajo consumo, y el consumo a comparación de una 4090 con un 13900K o un 7950X, es, digamos, mucho menor, es menos de la mitad. O sea, en este sentido, digamos que los procesadores de Mac sí consumen menos en cuanto a un procesadores x86. Es decir, que si tienes procesadores x86, si estás jugando, sí o sí tu recibo de la luz va a aumentar. Ten en cuenta esto. No es como muchos dicen, es que con un 5600G voy a gastar menos luz. Tengan en cuenta de que sí, el 5600G tiene un TDP de 65 vatios, y es la mitad del 43
perdón, del 2343V3. Sí es la mitad, pero no quiere decir que tu recibo de la luz va a llegar a la mitad. O sea, ten en cuenta esto. Tu consumo de la luz va a ser proporcional a tus horas de gaming. Tienes que tener en cuenta esto. Esto es simplemente, digámoslo así, una ficha técnica que tienen estos procesadores y sí, son de menor consumo, pero no para que tu recibo de la luz venga a la mitad de la luz más económico. Así que ten en cuenta esto, vuelvo y te repito. Entonces, quiero dejar claro aquí que estos procesadores eh, que te acabo de mencionar te van a servir para gaming más que todo y para tareas ofimáticas el 2640, el 2637V3 para tareas ofimáticas y para gaming. No tanto te los recomiendo para streaming porque ya le estarías exigiendo mucho y pásate de una vez al 2643V3. Pero si a ti no te importa, si no solo jugar, no te importa que streamear porque a ti te gusta simplemente el ocio, porque realmente no todos streameamos, simplemente cómprate este procesador. Vale la ridícula suma de $15. O sea, me parece un procesador bastante bueno, el 2637V3. Y el otro cuesta $25 aproximadamente, 25 $27. El 2643V3 o $30 según la tienda donde lo estés comprando. No voy a dejar link en la descripción porque estos links pueden variar según los países. Para algunos países pueden estar o no estar disponibles, así que cada uno puede ir buscando estos procesadores. Espero que te haya gustado este vídeo y no siendo más, te pido que te suscribas, le des like, actives la campanita y como te dije, dale al botón unirte si te gusta este contenido y un super gracias si también te gusta este contenido y no tienes la posibilidad de unirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.